En algún punto nos pusimos a hablar de que es arte. ¿Inicia? ¿No? A ver, ¿qué te diré? Estamos aquí en la casa de una amiga, de Yorin, ¿verdad? Y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Esto no es arte. En esta ocasión, pues estamos en un set diferente, como lo había mencionado, en la casa de Yorinde, con Roger Canek, y pues vamos a tener una plática Hola. acerca de lo que puede ser y lo que no puede ser el arte, El arte. lo que hemos ido explorando en este camino a través de los últimos episodios, ¿no, Roger? Correcto. Entonces, para empezar, pues presentar a Yorinde. Yorinde, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida en estos días? Pues muy bien, en primer lugar quiero agradecer la visita de ustedes y pues nuevamente bienvenidos a la casa y estoy muy emocionada a ver en qué resultamos en nuestra plática ahora, ¿verdad? Parece que tenemos un tema o varios temas muy interesantes. Correcto. Muchas gracias por la invitación, Yorine, Sí, desde tu espacio. Por este espacio. Un placer, o sigue siendo un placer. Sí, y lo interesante es que yo no te conocía. Entonces, esta es la primera vez que platicamos frente a cámaras. Casi que Exacto. solo tuvimos una pequeña introducción de aproximadamente 10-15 minutos, ¿no? Y ahora estamos aquí platicando de lo que puede ser y no puede ser el arte, ¿no? Qué bueno. Sí, porque nosotros ya tenemos una historia de varias pláticas, a veces muy profundas, muy interesantes, y yo creo que ahora tu presencia atrae algo todavía para A darle esta conversación, digamos. Exactamente. Ok, ¿tú crees que el arte atrae cosas? Somos puntos, discutíamos con un amigo que los seres humanos somos como puntos atractores, como que si fuéramos un agujero negro, ¿no? Atraemos ciertas cosas a nuestro alrededor y hace que pase Como un ciertas cosas. imán. Como un imán, entonces yo le decía, Roger, tú sos un punto atractor, básicamente. Ajá. ¿Qué pensás de eso? Sí, estoy muy de acuerdo. Más que todo, como estamos todos Estamos los tres vestidos de negro, no nos pusimos de acuerdo. pero a la vez Ajá. no sé si estoy 100% de acuerdo con lo que mencionaste Ok. del... ¿qué dijiste? Punto atractor. Punto atractor. No, punto atractor, estoy 100% de acuerdo. Ajá. Solo que la otra palabra que utilizaste fue... Bueno, yo dije que somos como agujeros negros, haciendo como una analogía de que los agujeros negros distorsionan en el espacio. O sea, provocan cosas, entonces los seres humanos también provocamos cosas. Pero un agujero negro atrae todo. Exacto. Sí, y eso es lo que yo tal vez quiero cuestionar un poco. Matizar. Por la razón de que yo pienso que nosotros como seres humanos, cuando entramos a esa tierra, a este planeta, o como lo vas a decir, ya somos alguien. O sea que ya tenemos algo. Algunos lo llaman o lo definan como un alma. Hasta otros dicen que ya tenemos una personalidad. O sea que, ¿me entiendes? Por eso estoy un poco, tal vez no tanto de acuerdo cuando tú dices... Está bien, estamos discutiendo qué podría Exacto. Y ya a través de eso, que ya es, según mi punto de vista, ya estamos alguien, aunque somos muy chiquitos todavía y muy dependientes de nuestros padres. Del entorno, Del influencias pero sociales. ya tenemos definitivamente nuestras energías específicas para describirlo de esa forma. Ok, ya tenemos energías. Pues otro amigo decía que nosotros venimos con dones a la tierra. Exacto. Ya tenemos dones y talentos y nuestro objetivo, Nuestra tarea es descubrirla. es descubrirla y desarrollar esos dones, ¿no? Vivirlas. Vivirlos. Ajá.
¿Tú qué pensás de eso? ¿Qué dones y talentos dirías tú que son Sí, importantes? bueno, en primer lugar, yo creo que estoy muy de acuerdo, Ujú. porque para mí también eso es una forma de hasta honorar. Honrar. Honrar. Honrar, Ujú. perdón. No va a ser la última vez que cometo un error. No No hay hay problema, problema, Y no hay no te problema. gracias preocupes. para corregirme. Pues ya estamos, según yo, bastante formadas cuando entramos a este mundo y por eso para mí sería importante que nosotros o ustedes en un momento, tal vez cuando tienen hijas propias, que respetan y que los dejan desarrollar sin muchas interferencias, porque yo veo, como tú dices, vienen los chiquitillos con sus dones, entran a este mundo y vienen tantas personas en el entorno que creen que la forma como criar a un ser humano es de corregirlo. Mm, Tratan de Precisamente yo tengo ponerle, una ajá, pequeña anécdota. Bueno, sí, la sí, sí. tuvimos ayer con un amigo, Byron. Solo para poner como contexto Ujú. o para tratar de definir eso tratan de ponerle límites a No, cosas que... límites para mí es otra cosa. Ah, ok. Límites yo creo que sí son importantes porque ciertos límites dan una cierta seguridad también, Como porque un marco de referencia, ¿no? Les ponen un marco de marco referencia. de Ok. referencia y también decir, mire, hasta aquí nomás, porque después, por ejemplo, aquí viene el abismo. Sí, ajá, exactamente. Ok. Entonces, Volviendo pasando a acá a la la historia. historia de ayer, estábamos hablando con un amigo Byron. Él estaba hablando sobre que tiene un amigo artista que hace como retratos para eventos. Y Ujú, su papá es arquitecto. Cuando él era pequeño, el papá de este personaje que hace retrato es arquitecto. En su pasado, su mamá vio cómo estaba rayando las paredes y vino, lo limitó. Pero vino el papá, también fue como, ok, gestionaron y fue como, no, mira, tenés todas las paredes de la casa para rayar, para no ponerle la limitante de no desarrollar su don. Al final, pues se dedica a hacer estos retratos para eventos. De ujú, eso vive. Es Ujú, como, lo que tú dices, ujú. para que se pueda desarrollar. Sí, le dieron Mm, libertad bajo un marco de referencia, bajo límites, Ajá. que al final a él le ayudaron a desarrollarse como pero de artista. repente eran límites más Más grandes, grandes, digamos. ajá. No le Ujú, dijeron no lo hagas, no Exacto. hacelo, pero hacelo en este lugar, de esta Podés manera. hacer Puedes esto. hacer Ujú, esto. No es en nuestra casa, o sea, que no vayas a la casa de los vecinos, por Ajá, ejemplo. rayarles la pared a los Ajá. vecinos, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, que precisamente esa historia aplica para mí, que eso era lo que yo hacía. Ujú. Ujú, Pasó esto, luego límite, pero luego, otra apertura y pues inicié con la parte de camino de arte que tengo. Ujú. 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 Sí. Sí, es interesante cómo, pues, al final eso nos puede definir como personas, el hecho desde que de pequeños pues, nos pongan ciertos límites o no, vamos, es el tema de cómo podemos después ya ser de adultos de cierta profesión o de otra profesión. En mi caso, pues a mí no me pusieron límites ni nada, solo fue como, bueno, dale a ver qué sale. Mis papás no estaban como muy interesados en el tema de arte, pero tampoco me limitaban en ese tema. Entonces, ves que ahora terminé pintando en el bosque también. Esa fue una de las cosas por las que vinimos aquí, de hecho, a Panajachel, Sololá, Ujú. que yo estoy haciendo una residencia acá en Shar, el laboratorio de arte con mi amigo Roger Canek. Ujú. Ujú. Estamos guiando a este artista a poder como desarrollar como una idea a manera de performance. Son 3 pinturas, Uh-huh. vas desarrollando 2 Uh-huh. y pronto vamos a desarrollar la última y pues ya habrá Uh-huh. noticias pronto. Sí, que ha sido Ujú. como temas de procesos, porque al final, cabal, como le ponen a un niño límites, es un proceso por el cual él tiene que entender qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces también para Exacto. mí está siendo como una especie de proceso que estoy llevando Ujú. a la hora de hacer estas obras de arte. ¿No? Yo le decía a Roger que solo el camino, es que te imaginarás el camino por las fotos que te están enseñando fuera de cámaras, ahí se las voy a poner.
pero básicamente era subir una colina, eran como 10, 15 minutos, ¿no, Roy? Ujú. Estar subiendo una colina. Y yo dije, bueno, está fácil subirla Sí. sin el canvas. Ujú. El canvas es un canvas de 1 metro por 1 metro. Entonces ya cuando estaba cargando el canvas, no te imaginas, Yorin, de lo que sufrí. Pero también dicen que pues por el arte hay que hacer ciertos, no me gusta la palabra sacrificio, sino Ujú. hay que entregarse a él, ¿no? De Sí, cierta manera. me suena mejor también a mí, ¿verdad? ¿Tú qué Porque pensás acerca de entregarse al arte de cierta forma? em, yo creo que es una de las metas, ¿no? Ujú. Cuando uno sí se mete en en esa, o utiliza esa forma como expresarse Ujú. a sí mismo. Yo creo que sin entregarse no va a tener un resultado verdadero artístico Como auténtico. y auténtico. Yo creo que, sin embargo, no sería mal, ¿verdad? Digamos, como tú estás hablando del proceso, porque el proceso en sí ya lleva mucho o Ujú. atrae mucho para la persona que lo está practicando, Ujú. pero la verdadera entrega es como llevarlo a otro nivel, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 es cierto. O sea, es llevar ese proceso, pero empezar a combinarlo con otras cosas. Entonces, por ejemplo, le decía a Roger que para mí fue interesante el proceso de combinar entrenamiento y arte. Arte de entrenamiento, ¿no? Entonces era eso como de, bueno, voy a subir con el canvas de esta colina y el proceso mental que yo le decía, no, es que siento que ya no llego porque estamos en cada piedra y era como, se me zafa el canvas, se me está yendo por un lado, entonces, ¿cómo lo llevo? ¿Por qué no lo llevé enrollado? Pero dije, no, es que lo tengo que llevar tal cual, como te comentaba fuera de cámaras, un cuadro cortado a medida que el ser humano lo hace con máquinas, devolverlo a la naturaleza y hacer algo en la naturaleza que tenga un cierto sentido y que la obra o el mismo objeto se resignifique, ¿sabes? Entonces entrar en ese proceso y resignificarlo. Pero también escuchándote fuera de cámaras, pues tú comentabas mucho el tema de la arteterapia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Sí. Ujú. por ejemplo, ajá, entonces yo lo veo esto como arte y entrenamiento. Y tú ves también este tema de la arteterapia. ¿Cómo es o cómo podrías explicar la arteterapia? Pues antes de platicar del arte terapia, Ujú. quiero para mí aclarar eso, para ti, ¿qué Ujú. es lo que significa el entrenamiento? Pues Ok. hasta que me has enseñado algunas fotos de las etapas de lo Ujú. que del performance de ayer. Ujú. Y sí, yo te vi cargando, ¿verdad? El lienzo, etcétera. Mm, el entrenamiento que, ya sí, ¿a qué te refieres en esa situación? Ok. El entrenamiento físico en el sentido... Entrenamiento físico y entrenamiento mental, ¿sabes? Ajá, Yo tuve un tema bastante fuerte de depresión, ya lo he contado en otras ocasiones en el podcast, ajá. y a raíz de eso lo que a mí me sucede es que yo empiezo a entrenar, Ah, ya. empiezo a hacer mucho ejercicio. Sí, sí, Entonces sí, sí. era como, bueno, hago 1 hora de entrenamiento, media hora de correr Ujú. y 100 despechadas. Entonces, para los que me siguen en Instagram, de repente ahí los spameo con muchas historias de eso, pero para mí es un ejercicio mental también, ¿sabes? El decir, bueno, voy a hacer este ejercicio todos los días. Sí, Y obviamente, como todo ser humano, pues he fallado en algunos días, pero el tema es tratar de mantenerlo lo más posible, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, entiendo. es algo que para mí me mantiene mentalmente estable. Y el otro Claro. tema es el arte. Sí, sí, Entonces sí. agarré estos dos y dije, bueno, Mm, estos 2 puntos, el mm, entrenamiento mm. y el arte son mi Claro, estabilidad mental, entonces los voy a unir. claro. Los voy a unir y voy a Ahora hacer. sí, gracias por Ujú. aclararme esto. Em, algo que no mencionaste ahora, pero lo habías mencionado antes, que Ujú. lo de la meditación, Ah, claro, claro, claro. O sea, la ¿verdad? meditación sí lo olvidé mencionar, pero Porque me habías contado que 3 horas de meditación sí, sí, antes sí. de iniciar
el dibujo, la obra de arte que hiciste. Sí. Entonces, ¿Te puedo contar un poco más de eso si quieres? sí, o lo pero vamos dejando. yo no, solo quiero, como tú anteriormente me preguntaste de lo que es, o hemos mencionado el tema de la arte terapia, ahí es donde también... Convergen los caminos, ¿no? Exactamente. Los caminos se cruzan. Ahí es donde cruzamos caminos. Sí. Crossroads. Sí, No, sí, crossroads, sí, el café que exactamente. acabamos Sí. Acabamos de venir. Sí, bueno, es que lo vamos conectando mucho porque nosotros acabamos de venir de un café que se llama Crossroads, Sí, exacto. entonces los caminos se cruzan, ¿no? Así Y es. por alguna razón nuestros caminos se han cruzado. Siempre por alguna razón, Ujú. seguro. Bueno, entonces si quieres, yo Gracias. solo quería que no se nos pierde el punto, pero tú me ibas a... Bueno, la meditación. La meditación, te decía que también ha sido otra cosa que he encontrado dentro del tema del arte. Yo venía y decía, bueno, es que para mí el arte no era un hacer ni un tener, sino un solo dejarlo fluir, dejar que esto fluya, ¿no? Entonces, en la meditación, en la primera hora que yo te enseñé, estaba meditando. Entonces empiezo a meditar como tipo 1 de la tarde y termino tipo 3:30, 4, tal vez unas 2, 3 horas más o menos. Me pongo frente al canvas a meditar para poder canalizar la locura. Entonces en esa primera hora, que ya la he contado en otros podcasts, pues básicamente estoy funcionando como un canal, te decía él, para expresar mi locura y la locura que tengo alrededor, o sea, todo lo que está pasando. Entonces es ese proceso en el cual yo entro. Para esta otra pieza fue un poco diferente, porque era una meditación mientras yo iba ascendiendo. O sea, mi meditación era... mientras que estabas caminando. Exactamente, O sea, porque era tratar de callar mi mente, de decirle... Es un walking. Es que está difícil subir con un canvas hasta la cima, entonces era como... Y si se me rompe, que por cierto se rompió una parte del canvas, pero dije, bueno, ahora es parte, se convierte en parte del proceso. Sí. ¿Verdad? Porque mucha gente también es como, no, es que el arte tiene que ser perfecto, que tiene que estar así, es como, el arte es, lo que va surgiendo, para mí, en ese sentido es lo que va surgiendo, lo que yo he encontrado. Entonces era meditar mientras voy subiendo en esta colina, ¿no? Y al llegar fue como una realización de, lo logré, o sea, logré conquistar esta colina y simplemente decir, bueno, listo, estoy listo para poder ejecutar esta obra, no necesito más que un objeto para poder rayar, que en este caso pues era un carboncillo, ¿no? Entonces, un carboncillo que también es algo bastante natural, porque yo al principio pensaba, bueno, voy a hacer esta obra con spray, ¿sabes? Pero después era como de, no, es que voy a traer algo que es sintético a la naturaleza, ya estoy trayendo un canvas, que es algo que está modelado por el hombre. Eso justo te iba a decir en este momento que me mencionas el spray, ¿verdad? De que como tú tenías esa meta de acercarte, pues, y además muy simbólicamente por la subida, por lo que te costó subir, etcétera, para llegar en este lugar específico que tenía ya mucho energía. Mucha energía. Podría poner un contexto del lugar. Exactamente. Roger puede poner contexto. Exacto, perdón. Y solo para enfocar eso de que yo pienso que tiene, en un lugar así tiene mucho sentido llevar y trabajar por lo menos con un material que tiene mucho que ver con el contexto. Bueno, para darles contexto, el lugar donde se realizó la obra la elegí yo. Bueno, son 2 lugares. El primer lugar es una piedra, una roca, donde se llegan a hacer ceremonias o ritos mayas, que por el momento, hasta la actualidad, se siguen haciendo. Tú llegas a este lugar y hay velas, hay como la ceniza, el humo todavía. Entonces ves como la parte de repente espiritual y autóctona del lugar es como se expresa de repente en la naturaleza. Entonces, con Carlos ya habíamos visitado este lugar con anterioridad. De hecho, él había hecho una pintura allá, pero no tiene nada que ver con esta serie, sino que ya conocía el lugar, como que las energías
eran adecuadas para desarrollar su pintura. El tema de la pintura es como muy fuerte, está hablando de algo muy primitivo, como lo puedo decir, Sí, sí. como el tema de la muerte, está hablando de la muerte, de un personaje. Entonces, vos venís con un background cultural, le decía a Carlos que no hiciera la pintura delante del donde están las piedras principales, sino que a un lado para respetar el contexto, ¿no? Como las energías, la petición de la gente, lo que había pasado ahí. Se hizo así y por el hecho de que la pintura tiene como más una idea de arte contemporáneo, un poco occidental y por ahí, pues él acompañó una roca, que pasa que en la cultura maya las rocas son importantes. Entonces tuvo una roca de jade acompañándolo mientras desarrolló la pintura. Entonces, ¿Tú me la prestas? correcto, era una cueva negra toda, a la par Carlos desarrollando su pintura con música. Pues eso es el contexto. Ajá, ese es el contexto, es una piedra pues ceremonial donde la gente va a hacer peticiones. Yo hice una petición también en esa piedra porque me pareció adecuado. O sea, el hecho de venir y decir, bueno, vamos a hacer un poco de magia, si lo queremos ver así, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con cualquier tipo de magia. Creo. Okay. Sí. El tema, como dice Roger, era la muerte, ¿verdad? La muerte porque un amigo con el que yo platiqué, para darles un poco de contexto, él estuvo en unos episodios anteriores, pero él estuvo muy cerca de morir. Entonces me hablaba de que en algún momento como que tiene una visión de la muerte porque iba en la carretera y tal. Entonces se me quedó tan grabada esta imagen, que por cierto él va a hacer una película a raíz de esa experiencia cercana que tuvo con la muerte. Él está bien, o sea, porque va a hacer la película. Pero era como pues este ser con estos ojos como de camión, ¿no? En la noche, acercándose muy lentamente hacia ti. Entonces dije, esto es la imagen que quiero interpretar, porque obviamente no sé lo que él vio, pero quiero interpretar o tratar de vislumbrar como esa sensación primitiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás enfrente de la muerte? Entonces yo anteriormente con la obra que había hecho, pues era la locura, en este caso es la muerte. Pero la muerte, digamos que la locura puede ser algo bueno, no puede ser, sino que es algo que se va saliendo de control, ¿no? Es como esto que está fuera del control y tal. La muerte es algo que está ahí. Es algo que siempre está ahí, pero que no le ponemos mucha atención. Así es. ¿Verdad? No, pues al contrario. Debería. En muchos casos o en la vida cotidiana, la muerte casi no existe hasta el momento que de verdad existe, ¿verdad? En cambio, pues estamos hablando de dos temas muy serios en este momento, ¿verdad? De lo que es la muerte y la locura. Y de lo que implican ambas, ¿no? Exacto. La muerte, que es ausencia, marca. Justo en la Semana Santa. Justo en la Semana Santa. Eso le decía a mí, ¿ves? ya en el momento que tú me estabas hablando que andabas cargando el lienzo. ¿Verdad? Eso le decía yo a Carlos, estás cargando tu cruz. Exacto. Y literalmente, solo como para hacer un paréntesis, es que el canvas, el anverso, en la parte de atrás, sí, claro, el refuerzo es una cruz. Está reforzado como, ajá. Sí. Y el tema de que esto era una cruz, veníamos platicando con Carlos y yo le decía, él estaba como mencionando como la incomodidad y es como, vamos, que la cruz que traes es la material, pero de repente tu cruz es mental, ¿a vos? Sí, entonces, claro. Posteriormente, a esa energía, la cruz que llevaba, pues la fue desarrollando, la transformó, la magia que vos decís. Usar la materia y con la energía que vos traes, impregnarla, ¿a vos? Al final, eso fue el resultado de tu cruz. Sí. Impregnarla, como tú dices, pero tal vez se podría decir también como traducirla.
a otro, metafóricamente, ¿no? A otro nivel, a otra materialidad. Otro lenguaje. Lenguaje, como tú quieras, ¿verdad? Pero lo que a mí personalmente me llama la atención es el otro punto, lo de la locura. Porque, pues, soy artista hasta unos cuantos años, trabajo también como art therapist. Y entonces lo que es la locura ha sido un poco parte de mis estudios en los años pasados, okay. ¿verdad? Y ahora quiero decir que no me gusta esa palabra porque significa no sé cómo se dice, es un estigma, ¿verdad? Puede ser un puede ser un estigma. estigma, puede ser un tabú también. Exacto. Y ahí ya estamos abordando un poco el tema de lo que es terapia y en algún momento también lo que es arte terapia, ¿verdad? Porque son vías como para, pues que tienen la meta de ayudar, tal vez posiblemente, a sanar y aliviar más que todo lo que puede ser lo pesado de lo que en el lenguaje común se llama la locura. Porque ¿qué es la locura? Eso, ¿verdad? yo tengo una ¿Qué pequeña anécdota. significa? Perdón que te interrumpa. Pasa que tengo un profesor amigo que pues yo le he contado como todo mi desarrollo artístico. Él lo ha entendido y todo. Entonces hubo una temporada que empecé a hacer como cosas un poquito fuertes y le decía, mire, estoy haciendo esto que es como mi locura. Y entre plática y plática él me decía, mira, a esto no le puedes llamar locura. Eh, y pues escuché lo que tenía que decir. Me decía, yo conozco la locura porque tengo un familiar que tiene ciertas características psiquiátricas, que El síntoma. son reales y que me describió un par. Fue como, ok, esto es muy diferente. Entonces, lo que él me decía es, vos lo que estás haciendo es como una especie de locura controlada, porque tienes el control. No hay un desorden ni desorganización, ni la química de tu cerebro está como modificada o alterada. Entonces, vamos al tema de la palabra locura que se normaliza, ¿verdad? Que en realidad tiene como una definición formal. Sí, porque suponete hay bueno, este autor se me fue el nombre, pero él decía que la locura solo tiene sentido en una sociedad si hay una serie de reglas y normas que seguir. Exactamente, y estamos otra vez casi en donde empezamos la plática, ¿verdad? Del niño que inicia su camino en este mundo, etcétera, ¿no? De los límites, las normas y todo esto. Y la moral, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención es lo que están mencionando ahora, porque definiendo un estado, digamos, emocional, psicosocial, mental, como locura, puede tener sentido en esa sociedad, ahora en otro entorno, en otra sociedad. Significa algo muy diferente. O sea que sin poner demasiado romanticismo a las otras culturas, pero en otros lados, para decir eso, una persona que posiblemente pasa por una temporada en un estado, como dije yo, psicosocial, mental, emocional, difícil en alguna forma, o que actúan en forma extraordinaria en comparación a los demás, puede ser que lo están dando mucho respeto, porque dicen que ha llegado a un otro nivel, está comunicando, qué sé yo, con otras energías, fuerzas, etcétera. En cambio, más que todo en la
psicología, la medicina tradicional occidental, van a decir, uy, llamamos al, no sé cómo es el número aquí. Al 911 diría. Y mejor que lo vamos a encerrar porque puede ser que... Viene el cuadro, se diagnostica. Exactamente, y mejor que, porque puede ser que se suicide o que le hace mal a otra persona. Entonces tenemos que interferir y tenemos que cambiar eso. Eso no se puede aceptar así tal como está. Cuando podría ser como la propia expresión de su conciencia. Pues obviamente hay que tener mucho cuidado en eso porque también tenemos una cierta responsabilidad. Porque hay una no sociedad. digo que los tenemos que dejar así solos, pero yo solo quiero expresar o enfocar eso de que hay diferentes formas de valorar y ver lo que es la locura. Una manera divergente o alterna de entender esto. Sí, gracias. Porque, por ejemplo, antes, pues el tema de, ya lo he mencionado también en algunos podcasts, pero yo voy con un psicólogo y voy con un psiquiatra, ¿no? Claro. Y mucha gente en estos días está haciendo eso, ¿verdad? Sí, pero fíjate Muy que algo importante. interesante es voy a utilizar tu palabra, el estigma que la gente tiene acerca de la psiquiatría y la psicología como tal. Porque es muy cierto, o sea, antes se utilizaba como la terapia de choque, todo este tema de tratar de modificar el cerebro de una persona, las lobotomías incluso, entonces, Condicionamiento condicionamiento imperante. Operante, ajá. Ajá, operante. Muy, muy intenso, ¿no? Sí. Pero ahora, ese también era como una especie de prejuicio que yo tenía acerca de la psicología y la psiquiatría. Ahora no es así. Pues Ahora no sí, es así. gracias a Dios la mente de la gente ya se está abriendo, ¿verdad? Porque si te duele la muela, te vas con un dentista, una dentista, pero si tienes te duele un la vida, dolor, te vas con un psicólogo. pues que Es una de las posibilidades, ¿verdad? Y sí, yo pienso que es muy importante y también es una forma de buscar un camino propio y un crecimiento interno y por qué no pedir la ayuda a un profesional, a una profesional, ¿verdad? En una situación así, pues con un deseo así, ¿verdad? Es que ha avanzado bastante porque ya no se trata de cambiar al individuo. O sea, lo puedo comentar después de 5 años de haber estado con un psicólogo. No se trata de cambiar al individuo para que encaje en la sociedad, sino dejar que el individuo sea. Simplemente esa es como la premisa de la psicología. Como encaminarlo. Encaminarlo. Obviamente crearlo, que no le haga daño a otra gente, ni a sí mismo, pero que sea. Eso de ser es lo que trata ahora la psicología. Y la psiquiatría, pues, yo se lo comentaba a Roger, no he sido más feliz o sea, he sido la persona más feliz desde que empecé tratamiento psiquiátrico. Obviamente no resolví todos mis problemas, pero fue como un cambio total. Tienes toda la vida enfrente. Y es como dijimos, es un proceso, es un camino igual a lo que es pues hacer una obra de arte, ¿verdad? Es un proceso. Y ahí viene como un tema, la parte de arte y la terapia. ¿Qué podríamos hablar acerca de la arteterapia y el arte tal cual? Pues lo que tengo en mente y un nombre que se me viene es Prinzhorn. No sé si han... Prinzhorn. Entonces, me van a perdonar, soy mala con las fechas y todo, pero yo creo que en el siglo pasado él era un psiquiatra quien entendió y no puedo decir que descubrió, pero entendió y vio el valor de darle a sus pacientes lapicero, papel o otros materiales para expresarse. O sea que quiere decir que él era una de las personas que iniciaron lo que es el arte terapia, y él tiene una colección de obras de sus pacientes
de miles y miles, y hay de hecho un museo, yo no sé si es en Suiza, en algún sitio en Europa existe un museo donde se pueden ver esas colecciones que son de verdad impresionantes. Okay. ¿Ya? Entonces ya estamos en eso de que se ven en un museo, o sea que están en la pared montadas igual como que si fuera, qué sé yo, un Picasso, un Georgia O'Keeffe, una Frida Kahlo, lo que es, ¿verdad? Entonces ahí sí sería muy interesante de ver cuál es arte y cuál es... ¿Y qué es terapia? ¿Y dónde Encajan, coinciden, coinciden y se dónde intersectan. no, Ujú. ¿verdad? Sí, yo tengo algo que decir respecto a eso, y es que la línea no es, para mí, no es tan clara. No. Te lo voy a plantear de la siguiente manera. Seguro que no, estoy muy de acuerdo ya, de antemano. Ok, Ajá. yo cuando yo estudié arte académico, o sea, arte tradicional académico, entonces Sí, sé hacer rostros, todo esto, ¿no? Cuando empiezo a hacer arte un poco más expresivo fue cuando me da depresión. Hago una serie de 24 obras que todas empiezan en blanco y negro y después a color, que de hecho fue una de las primeras que vio Roger, que fue en Guatemala. Y esa exposición yo no la quería presentar. Lo que quería hacer con todas las obras era quemarlas. Wow. Pero por consejo de Roger y otros amigos fue como de, no, deberías de hacer otra cosa, deberías de repente exponerlas. Y fue como de, va, sí, voy a ver qué se me ocurre. No estoy en un estado muy, muy bueno en este momento, pero puede ser. Ajá. Entonces, agarro las obras y hago la primera exposición individual, porque ya había hecho otras colectivas, incluso con Roger ya habíamos colaborado anteriormente. Pero para mí fue como una especie de catarsis esa claro. Primera exposición. Y yo le llamo Random Access Memories, porque era una exposición en la cual yo quería deshacerme de todos los recuerdos de cosas que, tanto buenas como malas, que me habían pasado. ¿Verdad? Es un punto en el cual yo quería dejarlo ir. Claro, por eso quería quemarlo. Todo. Sí. ¿Te puedo interrumpir? Sí, dale. Muy interesante, se me ocurre. Yo como artista... En esa situación te hubiera dicho, no lo vayas a quemar, lo vas a exponer. Yo como therapist te diría, claro que sí, lo vas a quemar. ¿Ves? Yo sí he quemado obra mía. Es como algo que trabajé, impregné de sentimientos, retrato, fue un retrato. Hubo mucha información. Tal vez como el contexto de las personas no es importante, sino como cierta historia de cuando yo la estaba haciendo. Pasó el tiempo, la obra se dañó, la quería rehacer, la quise recuperar y fue como, ok, esto no funciona. Y la quemé. Luego fue como, ok, la tengo que rehacer. Y las personas que me la encargaron la cancelaron. Y fue como, ok, esta es la consecuencia de quemar obras. Ok. Pero ¿no crees que eso es muy al punto? Fíjate que tengo una historia, y esta historia sí nunca la he contado y creo que puede que te parezca interesante a ti en específico por el tema de terapia. Para darles un poco de contexto, yo estudié francés. Estudié francés 3 años y la historia empieza por una persona. Entonces, bueno, conozco a esta persona, digo, voy a aprender francés porque quiero comunicarme con esta persona y tal. Hay un tema ahí como el romance, ¿no? También este tema... Me lo imaginaba. Ajá, es como muy profundo y tal. Porque lo francés en sí es muy romántico. Oui. C'est romantique. Pero très romantique pour moi. Touché. Ajá, y... Touché. Aunque ellos también de alguna manera son como muy directos, ¿sabes? Hay una frase que me gusta mucho que dice... bueno, en español sería como nada es grave, rien n'est grave. O sea, nada es grave, ¿no? Entonces, como que de alguna manera los franceses lo ven de forma muy existencialista, pero también muy simple. Entonces, el amor, como de cierta forma, pues va en ese camino, ¿no? La historia es que yo estaba saliendo con alguien, para reducirla un poco, pues estaba saliendo con alguien, las cosas no estaban funcionando muy bien. Y yo de alguna manera, pues no me gusta retratar a las personas con las que estoy saliendo, porque después yo me quedo con los retratos y estarlos viendo es como, pues no... Un recuerdo. Es un recuerdo que
de un amor que hace daño, como decía un músico, ¿no? Era lo contrario de lo que decía Boché. Es Decía, cierto. esto es como el ejemplo de un amor que debe ser ideal de repente porque no hizo daño. Porque no hizo daño, Ajá. ajá, como los amores que sí deberían hacer daño. Usualmente es lo que Usualmente. pasa. Ajá, entonces yo en algún momento quiero retratar a esta persona, no sucede, y fíjate que en algún momento fuimos a una exposición de arte. Todo esto va a parecer como un cliché, pero vamos a una exposición de arte. Yo la veo que está viendo una obra de otro artista y en ese momento le tomo una foto, pero ya está de espaldas. Eh, Pasa el tiempo, las cosas no funcionan y ella se tiene que regresar a Francia, ¿va? Entonces en eso yo me quedo con la foto, pero empecé a borrar todo lo que tenía como de... Nunca le logré tomar una foto de frente, siempre era como o se volteaba o me decía que no, o de repente no coincidíamos con esto. Entonces me quedo como con el thumbnail de la foto en el teléfono y digo, esta foto la tengo que pintar, aunque está toda distorsionada y es solo como la miniatura de la... Pinto la obra, es parte de esa primera serie, la de Random Access Memories, de cual yo me quiero deshacer de todos esos recuerdos. Y es una obra que me dolió bastante. O sea, ni siquiera la estoy viendo a ella de frente, sino que es ella de espaldas viendo otras obras, ¿no? Y yo a esa obra le pongo, pues, como la frase esta cliché de en un cuarto lleno de arte yo te seguiría viendo, ¿no? Pero a esa en específico el título es en un cuarto lleno de arte no me volteaste a ver. Y entonces es como sublimar de alguna manera el síntoma en esa obra, ¿no? Es así como de, bueno, resulta que Repetir la también, obra, vamos. repetir, Ujú. resulta que esa obra fue parte de esa exposición y luego por cosas de la vida decido hacer una exposición en la Alianza Francesa, ¿va? Esta persona ya se había ido de Guatemala. Hago la exposición en la Alianza Francesa y el día de la inauguración, la persona que entra por la puerta de la Alianza Francesa es ella. Y no lo puedo creer. Y entonces yo así como, bueno, ¿qué hago? O sea, eh, voy a tratar de hablarle, vamos a ver qué pasa. La obra estaba allí. Y a la primera obra que ella se acerca es exactamente a eso. Y a la par de la obra había un texto que yo le había armado. Y el texto decía, siempre habrá un café pendiente entre nosotros. Fíjate. Entonces, Y casualmente yo tomé una foto de esa escena. ¡Ah, no! Es como la pintura de alguien viendo una pintura, luego la persona viendo la pintura Y eso Carlos es viendo Gertrude Stein. A Es rose Gertrude is a rose is a rose. Ah, mira. Me hace recordar de nuestra plática la vez La anterior, pasada. ajá, Gertrude Stein. entonces, Roger toma una foto de ella, ¿va? Y yo así como, es como el cuadro dentro del cuadro dentro del cuadro, o sea, todo se va como repitiendo, ¿no? Como un loop. Me acerco a ella y le digo, ¿te recuerdas que nos tomamos ese último café cuando te fuimos, cuando te fuiste de regreso a Francia? Sí, me dijo, por eso es que está este texto aquí a la par de Il y a toujours un café n'attend entre nous, o sea, siempre habrá un café pendiente entre nosotros, y el cuadro, ¿no? Y ella me dice, todavía nos podemos tomar ese café. Y me gustaría decir que la historia continúa, pero en realidad nos tomamos ese café, ella se tiene que volver a ir de regreso a Francia. Y en ese momento yo tenía un cuaderno de firmas, fíjate, ahí en la exposición. Sí. Y todos me escribieron como cosas de, ay, qué bonita la exposición, tal, seguía haciendo esto, pero alguien me escribió, eres mi café favorito. Y no, o sea, no lo pude como que aguantar, fue como de, rayos, no sé si es ella. No quise averiguar si era ella tampoco. Pero ahí empieza el tema del entrenamiento, porque entonces un amigo que tenemos entre común entre los dos, entre Roger y yo, nos invita a subir un volcán. Y resulta que a esta persona le gustaba mucho subir volcanes. Entonces, en un acto de magia, yo agarro ese cuaderno, me lo llevo al volcán y en medio de una fogata lo quemo. Y la obra de arte, alguien me la pide en pago de un trabajo. Entonces le doy el cuadro a otra persona, entonces ya no tengo ni el texto, ni el recuerdo, ni el cuadro, todo se fue. Se fue. Bueno, recuerdo, ahí lo estás contando.
Sí. Claro, y yo pues pienso que es muy interesante el proceso y hablando de energías, ¿verdad? Muchas energías que estaban entre ustedes dos y Sí. etcétera, que se transformaron hasta el cuadro mismo, etcétera, ¿verdad? Muy interesante. Y para mí eso termina siendo, como tú dices, de repente es terapia, pero es arte, pero o sea, va de la mano, van las dos cosas convergiendo, ¿no? Porque, A veces, sí. ajá, de alguna manera yo sublimo el síntoma y dejo que se vaya, ¿no? Y todavía, Cierto. cuando cuento la historia, de todas formas, todavía siento cosas, no puedo Claro, evitar. porque eso quería decir yo, esa situación, los sentimientos y todo siguen siendo grabados en algún sitio en tu Claro, claro, ahí cuerpo. están, no, no puedo Sí, quitarlos. pero tal Sí, vez sí. obviamente ya lo sabes manejar de otra manera, o sea que Ah, no sí, 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 estás sí. con el corazón Lo puede gestionar mejor. quebrado, ¿verdad? Ajá. De corazones rotos también surgen Sí, obras. de eso también yo tengo Pues como sí, cierta ¿quién no historia, tiene ¿no? esas Ya, y se historias? vuelve en arte al Es- final, como, Pero tal vez eso es otro tema. sí, como sanar a través de hacer Pero bueno, arte. yo siento Ujú. que, por ejemplo, solo como, perdón que los interrumpa ahí, para como definir ese tema, yo siento que sané algo a través de ese proceso que yo hice de, Claro. bueno, ahora sé francés, como le decía, sé francés, Qué bueno, mira, sí, te das y pues empecé a subir y a escalar volcanes también. Entonces es algo que me dejó todo muchas ese cosas. Sí, proceso sí, de sí. sanación. Y pues nada, para finalizar el podcast me gustaría pues platicar con ustedes cuál sería como la concepción o qué podríamos platicar acerca de qué es y qué no es el arte. No sé si querés empezar con algo, Roy. Sí, ponerle el título del podcast, va. Esto no es arte. Mm, Parte de como mi contexto, background, es, yo soy arquitecto Mm, de profesión, artista de vocación, podría decir. ujú, Entonces, para mí, en mi camino y recorrido, puedo decir que el arte de alguna manera es terapia, pero de alguna manera es expresión, sublimación de experiencias. En algunos episodios anteriores lo habíamos comentado. Em, es como traer todo esto que experimentas en la realidad, podría congelarlo en experiencias, sentimientos, somos seres sintientes, ujú, entonces todo esto que logramos percibir, ojos, oído, olfato, tacto, gusto, son experiencias de el tiempo que vamos recorriendo, de cada evento que va pasando en la realidad, y ciertas personas que pues, se les llama artistas pueden percibir un poco más esto y llegan un poco más allá, que es como traducirlo a otro lenguaje o transmitirlo por medio ya sea de un lienzo, el sonido, el cine, la fotografía. Se utilizan medios para poder expresar un mensaje. Entonces el medio es el mensaje, diría ujú, Jorin. Al final es eso, como traer toda esta experiencia humana y condensarla o congelarla en el tiempo para poder mostrarse a la gente. Eso puede ser como sentimientos fuertes, sublimes, graves. Hay como una gama de experiencias humanas para poder um, mostrar a otros. Y como decía antes, te vuelves artista cuando de repente muestras o te expones a la gente, o ya lo eres, pero el ujú. siguiente paso es mostrar, que es una parte complicada y difícil porque te estás exponiendo a vos de repente. Ujú. Esas son mis palabras para tu pregunta. Ok. Sí, ¿puedo? Sí, por favor. Lo último que dijiste, ¿verdad? Lo del mostrar. Para mí también, mm, al final de todo tipo de arte es el gesto de mostrar, que para mí es algo muy significante, es algo muy especial, es como una ofrenda también
al entorno, y eso para mí también significa que el arte, y en este caso el artista, somos, y ahora no sé si tengo la palabra correcta, como seismógrafos, o sea que Sismógrafos que van sí, registrando el movimiento exacto, de... sí. Ujú, Exactamente, gracias. ujú. Sí, vamos registrando de una manera muy sensible, lo que sucede tanto en nosotras mismas, como en el entorno, en el mundo, ¿verdad? Eso muy importante. Y pasa Es poniendo casi la como analogía la misión, casi, del ¿verdad? artista. Tal vez sí. Viene a mi mente, hay gente que tiene más calibrada ese sismógrafo que otras. Sí, Ujú. también, claro. Y otra cosa para mí muy importante es también no solo lo que estamos produciendo, sino nuestra actitud. O sea que ahí es quien califica como artista, ¿verdad? Si es que produzco 30,000 obras en mi vida, o tal vez solo 5. No es la cantidad, es también la actitud, la forma de vivir su vida también. Entonces, en este sentido, el arte para mí, aparte de lo bello, la belleza, todo lo que puede expresar, todo lo que enriquece nuestra vida, porque ¿qué sería la vida sin el arte, verdad? También es algo muy social, y ahí sí solo quiero terminar recordándonos en mi famoso paisano Joseph Beuys, quien dijo, y eso es un poco fuera de contexto, igual lo quiero cotizar, quien dijo, cada quien es un artista, Ok, en cierto sentido, es cierto, ¿no? en el contexto social. Muy bien. Entonces, Carlos, para vos, ¿qué es arte? No lo sé. Fíjate, por eso hice este podcast. Y solo me gustaría agregar que esto no es arte, solo es.